Que la subida del salario mínimo interprofesional frenó el empleo en los pequeños negocios y perjudicó a sus trabajadores. Un informe analiza por primera vez el impacto de la subida del salario mínimo en autónomos y pymes. La subida del salario mínimo interprofesional SMI afectó sobre todo a autónomos y empresas de hasta 5 empleados. Confirmamos que las subidas de salario bruscas pueden poner en riesgo la viabilidad de muchos pequeños negocios. El salario mínimo frenó el empleo en las micropymes y perjudicó a sus trabajadores. Los pequeños negocios autónomos que cierran por la subida del SMI no son los peores. Advertimos del riesgo de tomar decisiones políticas sin evaluar su impacto en la economía real. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada Federal presentó el pasado martes 14 de mayo un informe que confirma empíricamente las denuncias que llevan tiempo realizando diferentes analistas y representantes de pymes autónomos. Las empresas más pequeñas, especialmente las de hasta 5 trabajadores, fueron las más afectadas por la histórica subida del salario mínimo interprofesional SMI, aprobada en 2019. El Gobierno se negó a implementar medidas que mitigaran este impacto. Ese año, el salario mínimo se incrementó un 22,3%, pasando de 736 a 900 euros mensuales. Se analiza por primera vez las consecuencias de esta medida en función del tamaño de las empresas y de los autónomos con personal contratado. Más de la mitad de las micropymes con hasta 5 empleados afectadas tenían a toda su plantilla por debajo del nuevo mínimo, lo que supone una carga significativa para negocios con márgenes muy ajustados. En esas empresas, el salario medio creció un 11,4% durante 2019, pero el crecimiento del empleo cayó un 4,5 puntos porcentuales cuando la economía crecía a un ritmo del 3%. Eso significa que el aumento del SMI prácticamente eliminó el crecimiento de las pequeñas empresas, que también los pequeños negocios autónomos que cierran por la subida del SMI no son los peores. Se desmonta el argumento, en ocasiones utilizado desde sectores gubernamentales, de que solo las malas empresas sufren cuando sube el SMI. Nuestro análisis confirma con datos lo que se percibía como una especie de leyenda urbana. Las micropymes son las más vulnerables y no se trata solo de destrucción de empleo. Los trabajadores despedidos no acaban encontrando trabajo mejores, pues no pasan a sectores más productivos. Muchos terminan en el paro durante el año siguiente. En empresas más grandes, con más de 50 trabajadores, el impacto fue diferente y los investigadores certificaron que estas ajustaron márgenes, modificaron la composición de sus plantillas o los tipos de contrato. Así, aunque desde entonces las cifras de crecimiento del empleo a nivel global han enmascarado estos cambios, internamente el mercado laboral ha sufrido una precarización con más contratos a tiempo parcial, especialmente dentro de las grandes empresas. En contraposición, las pequeñas empresas no tienen ese margen de maniobra. En muchos casos son comercios de barrio o autónomos con empleados que se ven obligados a reducir plantilla o incluso cerrar, no porque sean malas empresas, sino por una imposición brusca de los poderes públicos que se centran en los salarios sin impulsar otras medidas que permitan crecer a las empresas más pequeñas. La subida del SMI no es el único frente abierto para los pequeños empresarios, ya que las políticas laborales del Gobierno, como la cotización por ingresos reales para autónomos o la propuesta de reducir la jornada laboral, impactan más en las pymes, que están sobrepresentadas en los sectores más afectados, según se asegura. En el caso de los autónomos, con personal a su cargo, la situación es especialmente paradójica, pues las subidas del SMI pueden incluso reducir su renta personal para costear el aumento salarial de sus empleados, mientras que ellos mismos no están cubiertos por esa protección. Advertimos del riesgo de tomar decisiones políticas sin evaluar su impacto en la economía real. Uno de los aspectos más criticados que también resaltamos durante la presentación de este vídeo es la falta de evaluación rigurosa antes de aplicar estos cambios. Actualmente, la Comisión del Gobierno se limita a calcular el 60% del salario medio como objetivo del SMI, pero no analiza su incidencia real por sectores, colectivos o tamaño de empresa. Eso es un problema. Tomar decisiones sin datos es gobernar a ciegas, se advierte. Por eso, desde FEDEA proponen un cambio de enfoque, recopilar y cruzar datos procedentes de distintas fuentes públicas para evaluar los efectos de cada subida y plantar sendas a medio plazo. El aumento de 2019 fue una sorpresa para muchas empresas, rompió acuerdos previos y generó incertidumbre. No se pueden tomar decisiones así sin análisis previos. También se espera poder continuar analizando el impacto de las siguientes subidas del SMI cuando haya datos disponibles. También se cuestiona la idea de fijar por ley que el SMI debe alcanzar el 60% del salario medio, una propuesta que ha cobrado fuerza en los últimos años. Una regla así elimina flexibilidad. En una crisis como la de 2008, el salario medio sube porque se destruye empleo poco cualificado y eso podría llevar a subidas automáticas del SMI que serían contraproducentes. Además, se subraya que el SMI no es una herramienta eficaz para combatir la desigualdad, pues el coste recae en las empresas, no en el Estado. Eso distorsiona el mercado laboral y penaliza a quienes tienen menos capacidad de adaptación, las pymes. Queremos destacar que las subidas del SMI tienen efectos negativos significativos
especialmente en las micropymes, donde se concentran las caídas del empleo. España tiene una tasa de paro muy alta y un tejido empresarial compuesto en gran parte por pequeñas empresas. Diseñar políticas sin tener en cuenta esta realidad puede tener consecuencias graves. Por todo ello, se insiste en pedir al Ejecutivo que facilite a los investigadores universitarios el acceso a los datos, evaluar el impacto de cada medida y fomentar un debate público basado en la evidencia, no en la ideología, porque, como concluimos, la buena voluntad no basta, hay que mirar las consecuencias reales y no las intenciones.